que se absorbe debe fosforilarse por medio de enzimas, tanto en el hígado como en el músculo, la glucosinasa y la hexocinasa. Entonces se llegan a agotar en algunas personas, ¿verdad? Con ayunos prolongados y se resintetizan, pero el tomar, el tener alta fructosa, como dicen los refrescos de cola, tienen alta fructosa. Esa es la razón de que se brincan dos pasos enzimáticos, la glucosinasa y la hexocinasa, y luego una enzima isomerasa, para que se convierta la glucosa en una fructosa, que es una cetosa, que tiene un grupo cetónico en el primer carbono y aldehído en la glucosa. Entonces, por una isomerasa se convierte en fructosa. Pero el tomar, cuando tengan un paciente con una hipoglucemia, con simple hecho que le den bebida de cola, ¿verdad? Pero que no sea de dieta, por supuesto. O una bebida que no sea de dieta. O con el simple hecho de poner de azúcar, de azúcar de caña, es un disacárido, fructosa y glucosa, ¿verdad? Así brincan esos dos pasos metabólicos y así se restablecen. En segundos se levanta la glucosa, o menos de un minuto. Entonces, de ahí la obesidad tan tremenda que hay. Y cada día va de más y más. Y lo saben, este, las autoridades de salud, y no hacen nada por ponerle restricciones a los que anuncian en la televisión y en la radio. ¿Por qué? Porque se está creando una cosa muy tremenda, ¿verdad? No solamente diabetes a más temprana edad, antes hace 50 años, 60 años era a los 35, los 40, ahorita a los 15 o los 17, porque se va agotando el páncreas, porque, porque estamos comiendo cada rato. El ser humano nació, está creado para ser nómada, y cuando puso una cerca, ahí empezó a ser sedentario. Entonces no había obesidad, no había tiempo de almacenar la glucosa a grasa. Entonces se consumía lo que se comía, pero ahora el estado sedentario, y más ahora con esta pandemia, y antes de la pandemia, 10 15 años para atrás, empezaron en las grandes ciudades en una infinidad de cosas que hicieron que ya las criaturas no salgan. En primer lugar, México se hizo exportador de órganos por la delincuencia organizada mundial y de México. De ahí las 8.500 mujeres que en el 84 desaparecieron en Ciudad Juárez. Y ahora, los niños, yo me atrevo a pensar, soy un ignorante, no soy científico, pero tengo las bases de bioquímicas, que han de tener factores de crecimiento de órganos, porque la ciencia va muy adelantada. Y para cuando sueltan los conocimientos pasan 10 años o 15 años. Entonces, por eso ahora secuestran niñas y muchas mujeres que las han matado, violado y después las han matado. No nos han dicho las autoridades, no nos han dicho que en las autopsias quizás no haya órganos. ¿Por qué? Porque la mujer genéticamente es más fuerte, es más completa. Y, y se los digo una y otra vez, que se cuiden, que se cuiden. Entonces, se ha estado, las criaturas juegan menos, salen menos, no gastan lo que consumen. El estar con un teléfono o con una maquinita o con un Nintendo, menos salen y más se inicia la obesidad. La obesidad, se empieza a agotar el páncreas y la diabetes aparece a una edad más temprana. Entonces, viendo los citomegalovirus, son personas que tienen alguna alteración, no solamente en su sistema inmune también, sino que
son enfermedades que se van transmitiendo porque son múltiples, a través de la saliva, a través de la leche materna, a través de secreciones seminales o del mismo de próstata. Entonces, todas estas nuevas generaciones como ustedes están luchando con infinidad de cosas y estamos llenos de mentiras y de cosas que nos ocultan las autoridades. Síganle, cuídense. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, por último les voy a hablar de la rabia, que este es un virus RNA, es monocatenario y que pertenece al género Lyssavirus, que es familia del Rhabdoviridae. Ujú. Este va a producir una enfermedad neurológica aguda y grave en mamíferos. Y también hay una forma urbana que es transmitida por animales domésticos como el perro y el gato, y también en unas formas selváticas como transmisores, ya serían el zorro, el murciélago, los zorrillos, las mofetas y también los lobos. Sí, 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 sí. Entonces estos también son reservorios y a la vez transmisores. Por eso hay que vacunar a los perros, por eso hay que tomar precauciones. Síganle. No sé si por vía digestiva también se puede adquirir. Desconozco. Tengo mucho que no he leído nada actualizado sobre la rabia. Síganle. La rabia puede ser transmitida por la mordedura de animales infectados y con menos frecuencia por el rasguño de estos también. La inhalación de partículas víricas suspendidas en aerosoles en las cavernas de los murciélagos y por manipulación de agentes víricos por el personal de salud y de laboratorio. Estos murciélagos adquirieron la facilidad de dominarlos, de que no los afectara, de inactivarlos. Pero esos son los portadores, los reservorios, que no se acaban. Por eso no se puede acabar la rabia, porque habría que acabar con el reservorio, ¿verdad? Síguele. De acuerdo con su localización, se reconoce una forma furiosa o rabiosa cuando existe una afectación cerebral y paralítica cuando hay un compromiso de la médula y del nervio periférico. Sí. El cuadro clínico se va a iniciar con pródromo, ya sea con fiebre, cefalea, mialgias, anorexia, náuseas, vómito, dolor de garganta, parestesias y fasciculaciones en el sitio de la mordedura. Sí, porque sobre todo en los síntomas que usted dijo, es un dolor, es un espasmo faríngeo terrible que afecta, pues puede ser al glosofaringio que inicia el paso del alimento de la boca a la bucofaringe y el vago de la parte más posterior de la lengua hasta el esfínter esofágico inferior que lo abre el vago e inicia el peristaltismo e inicia la onda peristáltica a través del plexo el plexo submucoso de Meissner. Ese es el plexo submucoso el que ayuda a la secreción de moco y a la secreción de ciertas enzimas digestivas a nivel del intestino delgado. Y el, y el externo, el mientérico, mi músculo, el músculo entérico, es el que contrae la musculatura lisa circular del esófago o del intestino o del colon y, y la musculatura lisa circular y la longitudinal. Y así es como se lleva el impulso nervioso. Por eso andan babeando, porque saben, se dan cuenta de que les va a doler. Un espasmo muy tremendo, faringio y laringio. Sígale, ¿por qué? Porque están afectando al vago y el vago
Da ramas para el tercio posterior, para el esófago, para la laringe, para el pulmón, para el corazón, para el estómago, para el hígado, para el vaso, para el páncreas. Por eso se va por esas vías del vago. Sígale. En la fase de encefalitis, el paciente va a presentar también una agitación motora, una confusión que alterna con periodos de lucidez, también va a tener alucinaciones, meningismo, perdón, crisis epilépticas, signo de focalización, alza térmica, que son usualmente mayores a 40 grados, y también síntomas autonómicos. Autonómico, o sea, es el sistema nervioso parasimpático y el simpático puede ser estimulado. Y por eso estimula más la corteza motora porque le gustan las células motoras, ¿verdad? Como la polio, le gustan las neuronas motoras. Síganle. Una vez que pues, se presentan los síntomas neurológicos de la rabia, el promedio de vida van a ser de 4 a 20 días. Y también existen pocos casos comunicados en los que hubo una recuperación de esta enfermedad. Sí, 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 muy pocos. El tratamiento de personas expuestas a este virus va a empezar con una limpieza adecuada de la herida y esta no debe ser suturada. Y también lo que son las vacunas antirrábicas de cultivo de tejidos, como la de células diploides humanas, perdón, la purificada de células Vero, también la purificada de células embrionarias de pollo y de pato, y se pueden utilizar con la misma seguridad y eficacia sin importar el tiempo de exposición a la rabia. Ustedes, espero que todas y todos hagan el servicio social en un centro comunitario y no como me tocó a mi hija, porque ella había, por su promedio, había escogido un hospital de Galeana, Nuevo León, pero allá a nivel de enseñanza, ya la tenían dada. Entonces dejó pasar plazas, hasta que pues se dio cuenta y empezó a agarrar una plaza ahí en Ciudad Anáhuac, en Salinillas. Rotaba sábados y domingos en la cabecera municipal, pero 5 días acá en la laguna de Salinillas, a 50 kilómetros de la cabecera municipal, en el límite entre Nuevo León y Coahuila. Y pues le tuvo que batallar y, y pues yo afortunadamente tenía una camioneta y se la presté porque andaba en ranchos y en todos vacunando perros, porque la gente se ha acostumbrado a que los vayan a vacunar y a no ir. Y la Secretaría de Salud, ¿por qué demonios no les exigen y exponen a las pasantes, mujeres u hombres, a esas situaciones? Entonces, qué triste, andamos muy mal, pero pésimamente mal. Sígale. Bueno, por mi parte ya es todo y ahorita sigue mi compañero con bacterianas. Muy bien. Si le pueden poner, por favor. Dayami, la voy a molestar con el libro de anatomía. Vamos a ver el oído para ver cómo entra el meningococo u otras bacterias a través de la trompa de Eustaquio. Y va al oído medio, del oído medio al oído interno, del oído interno en los recién nacidos.
¿La tiene ahí, Dayami? Sí, doctor, nada más dígame la página para poner. Déjeme ir por el libro. Se lo van a preguntar en pediatría. Se lo pueden preguntar en un pediatra, el doctor Lino. Primero vamos a ver en las páginas primeras, lo que es las fosas nasales. Ahorita le digo en la página. Y luego ya vamos a ir más. Válgame Dios, aquí está. En la página 30. En la página 30. Ah, ok, muy bien, ahorita se la pongo. Déjeme a ver si otra. Vamos a ver en la página primero 29. Déjeme ver donde se vea la lámina cribosa del esmoides. Donde vea el esmoides, a ver. No, está más adelante. Para las que pueden entrar por las mucosas nasal, ¿verdad? Primero en la 29 y luego en la 30. Y ahí nos vamos en la 30 y la 31 para... Y luego, pues, en la 33. Y en la 35, rápidamente. Así, de la 29, nos vamos hasta la 35 rápidamente. Para ver cómo llegan a las meninges las bacterias. Y luego va a ser en la 500 y pico donde está el oído. 536, no sé si sea esa, ya no me acuerdo. Lo he abierto tantas veces en mi vida este libro. 556. Después, y la 557. Después yo le digo, es todo. Para ver cómo llegan a las meninges. Bueno, pues aquí tenemos un corte sagital y vemos en blanco el hueso etmoides. El hueso etmoides tiene una porción, estamos viendo el lado derecho, el lado izquierdo se retiró y se cortó el lado izquierdo. Entonces vemos en blanco el hueso etmoides, que tiene una porción vertical, ¿verdad? Que forma parte del tabique nasal en la parte posterior y superior, lo forma esta porción vertical, ¿verdad? Que hacia adelante la porción vertical del etmoides da inserción al cartílago de la nariz y en la parte de abajo al hueso Bomer, que parece un arado, es lo que quiere decir Bomer, arado. Y en la parte posterior, la lámina perpendicular, se articula con la cresta o la espina nasal del cuerpo del esfenoides. De manera que esta porción vertical, en su parte más superior, tiene las huellas que dejan los nervios olfatorios, las primeras células olfatorias en la mucosa del meato superior, la parte más alta. Y entonces atraviesan la lámina cribosa del esmoides la célula. Primero son las células olfatorias bipolares y luego son las células glomerulares y luego esta su prolongación periférica, porque son células bipolares. Todos los sentidos especiales son células bipolares, no unipolares, como los ganglios raquídeos y el ganglio de Gasser del trigémino. Entonces,
las prolongaciones centrales perforan la lámina horizontal o cribosa del etmoides y van a formar las células olfatorias, las mitrales, que van a descansar sobre los surcos olfatorios, ¿verdad? Si le puede dar a la página para atrás para ver, a ver, dele para atrás, que sería la 20, a ver, ahí mire, aquí vemos es un corte coronal, en donde vemos la lámina perpendicular del etmoides de un adulto, que esta persona, este dibujo, me atrevo a decir que tuvo una desviación del tabique, como la tuve yo por un golpe, y la tiene lateralizada hacia el lado izquierdo. Entonces va a tener congestión de los senos paranasales del lado izquierdo, entre ellos el seno maxilar, que está abierto y se alcanzan a ver las raíces de los dientes. Permítame. Ay, Dios. Ay, Dios, ¿cómo está? Tengo clases, dígame. Sí, nomás déjeme descansar una hora. Termino a las 6, a las 7. Reponemos. 7:30. Ándele, adiós. Adiós. Entonces, esta lateralización hacia la izquierda es una desviación del tabique. Y vemos el cornete inferior en la parte, y en la concha de arriba el cornete inferior es el meato medio. Y luego vemos los cornetes medios, que son, el etmoides tiene los cornetes superiores, que es la parte más alta que se ve, arriba muy poquito, y ahí se ve una celdilla etmoidal, muy bien, y luego se ve la lámina perpendicular y la apófisis cristagale y la inserción de la duromadre. Y hacia los lados está el seno frontal. El seno frontal va a desembocar junto con el seno maxilar al meato medio. Y el conducto lacrimonasal va a desembocar hacia el meato inferior. Por eso lloramos y moqueamos, se va para atrás. Entonces, aquí vemos la porción perpendicular y muy poquito la horizontal. Ahora sí, vamos a ver en dónde estábamos, por favor. Por ahí pueden entrar, por aquí, por estos agujeros olfatorios, puede entrar las bacterias y luego fijarse a la lámina perpendicular, a la apófisis cristagale, donde toma inserción las meninges y ya está dentro del cráneo, ya se produce una meningitis. Entonces, ese es como se va a entrar la bacteria a las meninges, ¿sí? Ahí vemos hacia adelante el seno frontal, donde una cerda atraviesa el seno frontal para desembocar al meato medio. Y el meato superior drena de las celdillas etmoidales que no aparecen aquí y del seno maxilar. Entonces, en el meato superior desembocan las celdillas etmoidales, frontoetmoidales, y el seno esfenoidal en el meato superior. En el meato medio, el seno frontal y el seno maxilar. Denle la siguiente. Y luego nos vamos hasta la 536, ¿verdad? O 53, ya se me olvidó. Denle la siguiente, por favor, Dayame. Pero ya, esa es la vía de entrada de las bacterias a las meninges. Y aquí lo vemos ya con los cornetes, los 3 cornetes, el cornete superior, no, arriba. El cornete superior se ve muy poquito, ¿verdad? Pero sí se ve. Y luego el cornete medio y el cornete inferior. Y hacia arriba de la hipófisis de la silla turca se ven las huellas que deja la arteria meningia media en los huesos frontal y parietal. Ahora,
Si nos vamos, Dayami, hasta la página 500, ¿qué le dije? 36 o 56. Es 56. Es que no tengo la luz. Porque tener dos luces, pues me molesta. A ver. Es un poquito más interesante cómo entran. Es la 556. Ya pueden quitarla esa imagen por mientras para ver la anatomía del oído. Y ya rapiditamente entramos para Doctor, ¿me decirle, podría decir la página otra vez? Es que la 556 me sale el tema de riñón, entonces yo creo que es otra. no, pues en esta ese es el número, Dayana. 550, perdóneme, 456, no 500. Ay, Dios, ¿qué dije? Que no traía los lentes y sin luz. Pero No, no sí, se bueno, preocupe, es déjeme la pongo. 456. Bueno, aquí esta es una figura esquemática para decirnos a qué no nos vamos a enfrentar, porque vamos a entrar al oído. Entonces, el oído consta de tres partes, ¿verdad? El oído externo que se va a formar el pabellón auricular, en donde tenemos el hélix y el antehélix, ¿verdad? Empieza arriba con el hélix y el otro, y luego leíto está la fosita escafoidea, que no está muy dibujada aquí, y luego sigue el antehélix, ¿verdad? Y parte de la concha, en donde está el conducto auditivo externo. Y luego tenemos el lóbulo de la oreja. Y luego tenemos el conducto auditivo externo. Y luego tenemos la membrana timpánica. Y ahí se acaba el oído externo. El oído medio se llama también caja del tímpano. ¿Por qué? Porque hace resonancia las ondas sonoras en la membrana del tímpano, las ondas sonoras aéreas, y de aéreas se hacen óseas y se transmiten por el martillo, el mango, el yunque y el estribo. Y el estribo está embonando en la ventana oval, porque el estribo es oval, ¿verdad? El estribo. Y, y vemos que con el movimiento el estribo penetra, entra, hace presión y mueve la perilinfa, que está en color azul. Y de la transmisión aérea se hizo ósea y luego se hizo a través de la perilinfa. Entonces, la velocidad del sonido a nivel del mar es de 800 kilómetros por segundo. La velocidad por hueso, no sé, pero si fuera metal como el hierro son 5000 metros por segundo. Pero lo que sí sé, que la conducción de la aérea en el agua, dependiendo de su densidad, es de 1500 metros por segundo. De manera que al introducirse el estribo, mueve produce una onda de choque o un oleaje que va a circular toda la perilinfa
sobre los dobles conductos, el caracol óseo y los conductos semicirculares. Y de ahí, esta onda de choque va a mover a la endolinfa, en donde en el órgano de Corti o el caracol se mueven las células, las primeras células acústicas, y en base a la inclinación se van a registrar los sonidos y se van a ir al órgano de Corti y luego van a salir por el conducto auditivo interno y va a ser el nervio auditivo. En tanto que en los conductos semicirculares tienen en las ampollas, tienen unas células que se llaman otolitos, otoidolitos, que parecen piedrecillas. Y el movimiento y la inclinación nos van a registrar el sonido, el equilibrio, perdón, en base a la inclinación que se están dando estos otolitos. Pero para llegar a lo que quería yo llegar aquí, las infecciones vienen desde la nariz, ¿verdad? Que la amígdala faríngea, que les dicen los médicos malamente adenoides, porque adenoides es una glándula, palabra, pero es la amígdala faríngea de Lushka, en honor al que la descubrió. Ese es el primer centro linfoideo con el que va a luchar el ser humano por todas lo que viene por la vía aérea, por las fosas nasales. La otra son las amígdalas palatinas, que van a luchar contra todo lo que tomamos o pasamos por nuestra boca. Entonces, la amígdala faríngea está por encimita y hacia la derecha de esta figura, y la trompa de Eustaquio, que se inicia aquí, tiene una amígdala tubaria, que esta amígdala tubaria también es un centro linfoideo, que cuando está una infección crece, y si crece con mucha hipertrofia, no va a dejar que salga el moco que se produce en toda la caja del tímpano oído medio, y por detrás, donde está la cabeza del martillo, es el aditus adantrus, es la entrada para el mastoides, para las cavidades de las encías mastoideas. Entonces, la infección asciende por la trompa de Eustaquio, se llena de moco y nos empieza a doler el oído porque distiende hacia afuera el tímpano y nos empieza a doler. Y en la pared interna del tímpano primero tenemos la ventana redonda, que es donde está la base del caracol hacia la izquierda y hacia arriba. Así como la onda de choque mueve la perilinfa en el sistema de equilibrio, los que son semicirculares, así mueve la endolinfa, que se ve en color azul en el conducto, en el caracol cartilaginoso. Y así se inclinan las células para la audición y para el equilibrio. Pero en el recién nacido, como tiene sus huesitos de osificación endocondral, son cartilaginosos, una infección que entra por la trompa de Eustaquio se va a la membrana, se va o a la membrana redonda, que cada vez que se mete el tímpano se sale la onda de choque en la ventana redonda. O entra por la ventana redonda o entra por la ventana oval y ya entró a la endolinfa. Y luego en la parte superior, donde está el conducto endolinfático de la endolinfa, que va a drenar al espacio suranagnoideo, esa cornetita y la hilerita esa es meninge, es periósteo y es meninge. Entonces, por ahí puede entrar la infección. Pero es más común que en el conducto semicircular superior, donde está la ruedita así, ¿verdad? Que viene, se llama la eminencia arcuata o arqueada, perfore la infección en los conductos semicirculares cartilaginosos, ¿verdad? Y luego pase a la endolinfa, a la perilinfa, y luego reviente
esta parte del techo del oído interno y ya llega a las meninges. Y ahí entra una meningitis. Dele la siguiente. Nomás 2 páginas más. Así es como entra la infección. Trompa de Eustaquio, aquí está. Trompa de Eustaquio, oído medio. Aquí tenemos la ventana oval abierta. Y en este conducto semicircular está en la perilinfa y la infección, los meningococos u otros bacterias que se me van ahorita el nombre, que entran a la cavidad craneal y revientan la eminencia arcuata o arqueada. Arcuata es en latín o en griego. Así es como entran las bacterias a través de la lámina cribosa de etmoides o por el oído interno, a través del conducto endolinfático o rompen la eminencia arcuata, que es más fácil. Ándeles, ahora sí, díganle a las bacterias. Vamos a ver. Que no se les olvide esto. Vayan al OJAR cuando en pediatría les digan por dónde entran en el recién nacido y causa de muerte. De eso murió un hermanito mío. Hace bastantes años, no había antibióticos en ese entonces. Fue el segundo. Ahorita estuviera pasadito de los 80. ¿Por qué? Porque los médicos de antes tenían mucha clínica y tenía crisis convulsivas y temperaturas muy altas y lo que notó el doctor, y de eso vino muriendo. Y en países pobres, inclusive aquí en México, de eso vienen muriendo las criaturas. Por eso la rigidez de nuca nos está diciendo que ya están involucradas las meninges. Sígale. Ahora sí, vamos a hablar de las bacterias. Bueno, hoy me tocó hablar de las infecciones del sistema nervioso central, específicamente las bacterias. ¿Sí se puede poner las diapositivas? Bueno, mientras, las más recurrentes de las bacterias que en los seres humanos son las meningoencefalitis aguda y la subaguda, los abscesos y lo que causan, y las enfermedades subdurales. Me da la siguiente, por favor. Vamos a empezar con las, que es un poquito más larga, que es la meningoencefalitis bacteriana aguda. Esto es una inflamación de las meninges causada por una bacteria. Que causa, lo que inflama son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Este tiene una alta mortalidad y las bacterias con las que más, perdón, los que más, las bacterias que más ocasionan esto son las Neisseria meningitis, la Haemophilus influenzae, que es la que conocemos todos, ay, no alcanzo a ver. Es que no, aquí yo no la veo. Sí, las meninges son 3, ¿verdad? La duramadre tiene 2 capas, una externa y una interna. Y en gran parte llevan los senos venosos. Entonces, la capa externa, si hay un derrame, se llama epidural. ¿Por qué? Porque es la parte externa y está entre la duramadre y el periósteo. Entonces, hay derrames epidurales. Y luego hay derrames subdurales. La capa interna, veámoslo así, de las meninges y la capa externa de la aracnoides. Entonces, está entre la capa interna de la duramadre y la externa de la aracnoides. Y luego hay derrames aracnoideos.
El aracnoides tiene una capa externa y una capa interna y unas trabéculas que van de pared a pared. Por eso se llama aracnoides, porque como si estuviera tejida por una araña. Por ahí entran los vasos, por ahí está el líquido cefalorraquídeo. Y hay derrame en el aracnoides. Y hay derrames subaracnoideos entre la capa interna del aracnoides y la pía madre. Y hay derrames en el parénquima cerebral. O sea, esos son los tipos de derrames, y las infecciones lleva ese mismo orden, ese mismo curso. Sígale. La clínica en esta patología es fiebre, vómitos, cefalea, somnolencia, sobre todo rigidez de nuca, dolor muscular y en las articulaciones. Es el síndrome de Brudinski, ¿verdad? Ay, Dios, sí, esa es, ¿verdad? Sí. De Brudinski. Y el otro, el de la pierna, es ay, Dios, se me olvida. Sígale. Esta produce una inflamación a las meninges, obviamente oprime y hace una presión al cerebro, impide el flujo o causa algún tipo de daño. En este caso puede ser también, o sea, las hemorragias. Sí, muy bien. También dice que hay un déficit de motor y obviamente convulsiones y trastornos visuales también pueden existir. Dependiendo del área en donde se localice el daño, ¿verdad? Si es en el área motora posterior, va a haber convulsiones. Si es en el área de Broca, con la que articulamos las palabras, vamos a tener alteraciones al habla. Si es en el área prefrontal del frontal, donde está el superior, vamos a tener alteraciones de la conducta. Nos vamos a frontalizar. Me va a valer gorro. ¿Por qué? Porque ya no tengo el área prefrontal, en donde digo, no debo de hacer cosas obscenas. Si quiero orinar, puedo, orino. O si quiero defecar, o de repente empiezo a desconocer a la gente y a decir groserías, a volverme agresivo, a crear cosas. Y si es en el parietal, la sensibilidad o los recuerdos, la personalidad. Si es en la visual, alucinaciones visuales. Si es en las bases, en los temporales, en la segunda, tercera, cuarta y quinta, la conducta. Terrible. Sígale. Hay factores de riesgo como es la edad, el medio ambiente, las condiciones laborales y las condiciones de vida, el tipo de vida. Lo que es el tipo de esta patología lleva una relación muy directa con la edad, porque en cada edad, ya sea niño, joven o adulto, va a depender de qué tan riesgoso o peligroso puede causar esta patología. Sí, en los extremos se mueren. Se produce que la bacteria infecta la membrana y se produce la inflamación. Y ya la puedes pasar a la siguiente, por favor. Y luego comprime el cerebro, aumenta la presión linfocefalorraquídeo, hay náuseas, hay vómitos en proyectil y así, ¿verdad? Hablando de la epidemiología, dice que el reservorio es exclusivamente para el ser humano y se transmite por vía aérea, de persona a persona, o por contacto directo de secreciones nasofaringeas a partir de un portador sintomático o no. ¿Sí? Hay gente que trae esta bacteria y por eso la gente de antes era muy delicada en ese aspecto. No andes besando a los niños en la boca, a las niñas. Están muy chiquitos, los enferman. Hay gente portadora del estreptococo beta hemolítico. Es terrible. Y entra a la circulación y adiós válvulas del corazón. O adiós áreas de articulares, una infección en las articulaciones o en las meninges. Sígalo. Cuando pensamos en algún diagnóstico diferencial, bueno, pensamos que puede ser también viral.
por alguna intoxicación, dependiendo en lo que se elabore la persona, a veces que se elaboran con metales pesados, salmonelosis o tuberculosis, o puede ser micótica también. Sí. ¿De cambias, por favor? Lo que hablábamos hace rato, las bacterias pueden entrar por vía hematógena o por vía directa, naturales o artificiales. Bueno, estas naturales yo creo que es por alguna fractura, y las artificiales puede ser alguna cirugía de... O sondas infectadas, catéteres. Ajá, por las extensiones, es lo que comentaba usted de la continuidad, y pues vía sanguínea. La patología, pues obviamente lo hablábamos en un principio, que es la inflamación, puede provocar pequeñas hemorragias y estas infiltraciones a las meninges. Entra la bacteria, hace una destrucción de la neurona y una neurofagocitosis. Sí, te lleva todo. Lo ve, los linfocitos, hacen ciertos tipos de linfocitos en el recién nacido, empiezan dándole la vuelta a todo el organismo, a todas las células. Y en su computadora, pues de ahí se copiaron todos estos ingenieros electrónicos. Cuando un neurólogo y un fisiólogo se les atoró en las cosas porque vieron potenciales eléctricos y uno le dijo, oye, pues yo tengo un amigo que es ingeniero en electricidad y algo de electrónica, y cuando vino el ingeniero se dieron cuenta de los voltajes y los estímulos, y de ahí se crearon la computadora. Entonces, si el recién nacido le da vuelta a todo, y a los 6 meses ya reconoció los antígenos. Si tenemos a un antígeno que no va a ser de nosotros, lo puede reconocer y lo puede tolerar hasta cierto punto. Pero ya ha pasado, tengo años de no leer inmunología, es muy bonita la inmunología, me gusta mucho. Cuando falleció el doctor Salinas, le dije al director que sí, que había retomado yo los libros de inmunología y que podía dar la clase, pero no me la dieron. Entonces, esos linfocitos rastrean todos los antígenos de superficie de cada célula. Tan luego notan algo en los antígenos de superficie, que algunos les dicen el glicocáliz, que son mucopolisacáridos. Se dan cuenta y lo atacan. Así se van correteando a las bacterias lesionaron meninges o ciertas neuronas o astrocitos fibrosos plasmáticos, les cambiaron algo y se los come el macrófago todo. O los linfocitos matan con linfocinas, con citos, o matan con contacto. Sígale. La semiología, hablamos que tiene rigidez de nuca, el signo de Brudzinski, el comentaba hace rato, el signo de Kernig y los signos Isito. El Kernig. Sí. Alta cefalea, rigidez de cuello, náuseas, vómitos en proyectil. Medio metro, 1 metro, pum, los avientan pero con ganas. Fotofobia, están irritados, somnolencia, pues ya están en tercer nivel de conciencia. Se duermen y para despertarlos hay que gritarles y decirles qué les pasa o hacerles un estímulo doloroso. Y están el signo de Kernig y el de Brudzinski. Son positivos. Y nos damos cuenta de que está en las meninges. La infección, están irritadas las meninges. De ahí todos los síntomas. Y signos. Síganle. Bueno, pasamos a las pruebas de laboratorio y gabinete que podemos pedir para tener un diagnóstico más certero. Bueno, se puede pedir una BH completa y un hemocultivo con eso mismo. Checar los tiempos.
¿Qué nos puede decir la VIH? Si es bacteriana. Ahí por los leucos. Sí, ¿qué tipo de leucos? Bueno, si es bacteriano, es polimorfonucleares. Polimorfonucleares, macrófagos. Sí. ¿Y si es linfo? ¿En qué las encontramos? En las virales. Ajá. El tipo de celularidad. No los quiero cuestionar tanto. ¿Por qué? Porque yo sé que está muy aprisa la carrera. Pero me espero 2 segundos y ya, vámonos. Refrescarles lo que ya leyeron. Está difícil retener tanta cosa en tan poco tiempo. Sígale. Y pues si pedir una gasometría. Sí. Asimismo, si se puede, una punción lumbar. Hay ciertas situaciones que no se va a poder hacer una punción. ¿Cómo se da cuenta uno si hacemos una punción lumbar o no? ¿Qué vamos a ver? Una, ¿alguien sabe? 2, 3, fondo de ojo. Si está la papila no ahuecada, abombada, hay aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Hay que tener mucha precaución. Antes los médicos de antes sacaban todo por clínica, ahora no, pues tómale un TAC. Una resonancia muscular, como dijo Gabriales, pues ¿cuándo, chico? Entonces, sacan cualquier cosa, se puede seguir tirando el líquido cefalorraquídeo. Es algo riesgoso todo eso, pero en medicina hay una frase que dice riesgo-beneficio. Pues voy a arriesgar, porque si no, se puede beneficiar. Y si no hago ese riesgo, pues se va a morir. No sé, no voy a saber qué es lo que tiene. Entonces, son decisiones muy tremendas que ustedes como doctoras y doctores el día de mañana van a tener que tomar. Más si están en una especialidad. Por eso, tienen que prepararse muy bien. Sígale. Y para ayudar a un diagnóstico confirmatorio, pues también nos va a ayudar un TAC o una resonancia. ¿Qué? Sígale. Bueno, en esta parte es cuando vamos a saber si si podemos tomar la punción lumbar del líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahí pongo las presiones, lo que es la presión, el aspecto de las células y las proteínas, lo que es lo normal. Sí, Cuando... es de 200 a 300 milímetros de agua, ¿verdad? Ajá. Y como es bacteria, pues a las bacterias sí les gusta el azúcar. Así, Pues, entonces, va a estar disminuida. Y ¿verdad? obviamente el aspecto es turbio. La presión va a ser más alta de los 20, creo que estaba entre 40 y 80 cuando es así. Y las células son Polimorfonucleares. Y va a haber proteínas porque va a haber mucha destrucción. Con la glucosa también. Muchos lípidos. Está más seria la destrucción. Bueno, para cuando se puede tomar la punción lumbar, la muestra son en tres tubos o recipientes estériles. El primero va a ser para un recuento de células y diferencial, la otra es para las tinciones y el cultivo, y el último va a ser para el análisis de los antígenos. Muy bien, qué bonito lo resumiste, qué bonito. Muy bien, recuento de células y diferenciales. ¿Cuántos leucos polimorfonucleares hay o cuántos linfocitos? ¿Verdad? Y las cantidades nos van orientando. ¿Qué tipo es? Y si encuentran muchos eosinófilos, ¿de qué se trata? ¿Alguien puede contestar? Cisticerco. Hay muchos eosinófilos. En las contraindicaciones de la punción lumbar, ahí está lo que nos decía, es la presión intracraneal, cuando está aumentada, cuando el paciente está en shock y tiene convulsiones, las alteraciones de los tiempos de coagulación, alguna insuficiencia respiratoria o infección en el área de punción. Infección, metemos más. Debe estar bien esterilizado. ¿De qué tamaño debe ser el campo estéril?
20 centímetros a la redonda. 20, casi todo. Todo, ahí están los huesos, las últimas vértebras lumbares, está el hueso sacro. Todos casi de espina ilíaca posterosuperior a espina ilíaca posterosuperior. Izquierda a derecha. Bien grande y más arriba. Entre más área sea, es menos riesgo. Se limpia ahí por 10 minutos y luego se pone campos estériles y se cubren para que no se salgan. Se está moviendo. Bueno, Doctor, Sonando, ay Dios, tanta cosa. Mande, doctor, ya son las 6. sí, tenemos otra clase ahorita a las 6. ¿Lo podemos dejar para No, mañana? está bien. Ándele, sí, hasta mañana. Fíjense, nos vemos mañana. Gracias. gracias. Ándele.